Muy bien, esta noche habíamos hablado de detenernos y enfocarnos en la importancia del aniversario número 500 de lo que se ha dado en llamar el Día de la Reforma. Y a manera de introducción quiero establecer algunas ideas, algunos pensamientos básicos o fundamentales. Y es que vamos a tratar esta noche, aunque es algo que realmente debería de hacerse de una manera continua en cada iglesia, a tratar de entender lo básico, lo fundamental de la reforma. Muchos cristianos no saben cuál es el origen de su fe fuera de la palabra, hablando del conflicto que hay, ¿verdad?, en cuanto a esta idea de que Jesús fundó la Iglesia Católica y que no hay otra. Y luego se levantan ciertos pensamientos, ciertas acusaciones, señalamientos con respecto a los personajes que Dios levantó para causar un cambio de dirección dentro de la iglesia, y a esto se les conoce como los reformadores. Así que esta noche vamos a detenernos, no habrá tiempo para poder ir a cada una de las doctrinas. No habrá tiempo para ir a cada una de las doctrinas, sino más bien aspectos históricos, aspectos generales que todo cristiano evangélico tiene que entender. Así que le he llamado a la exposición de esta noche Entendiendo la Reforma. Y es que el 31 de octubre, en muchas naciones, en Europa, e incluso algunas naciones en Latinoamérica, se celebra el Día de la Reforma como el día en que Lutero se atrevió a clavar 95 tesis, 95 argumentos en contra de la doctrina católica, que fueron como un evento sumamente importante para poder detonar lo que luego se llamó como el movimiento reformador. A través de este movimiento se llegaron a ciertas conclusiones que son las que están aquí plasmadas en este afiche. Allí al final dice: sola escritura, sola gracia, sola fide. Y el punto principal es que la reforma causó ciertos cambios en la forma de pensar, en las que se llegó a ciertas conclusiones. Voy a detenerme en ellas más adelante, pero aquí básicamente lo que está diciendo es solo la escritura, solo la gracia, solo la fe, solo Jesús y solo a Dios sea toda la gloria, que fueron parte de los resúmenes de los conflictos que hubieron. Así que vamos a enfocarnos entonces en esto. No habrá mucho tiempo, como dije, de que vayamos a la Biblia y detenernos en doctrina. Eso tenemos que hacerlo en el resto de nuestras reuniones. Hoy será más bien un enfoque histórico de qué es lo que sucedió. Y vamos a comenzar con esta pregunta: ¿a qué se le llama reforma? Y la reforma se entiende como un movimiento de personas que eran parte de la misma Iglesia Católica, que se levantaron, como pasa que han cubierto los cismas, las divisiones que se han dado. Pero la reforma entonces es un movimiento que se produjo dentro de la Iglesia Católica Occidental durante el siglo XVI y que se enfocó en los problemas doctrinales y en las prácticas contrarias a la Biblia que la iglesia había adoptado, y esto se había comenzado desde el momento mismo en que surgió la Iglesia Católica, allá en el siglo III, cuando Constantino, el emperador de Roma, se convirtió en cristiano y declaró oficial el cristianismo. Pero en realidad no era el cristianismo bíblico, sino una mezcla de Biblia con judaísmo y con el paganismo romano. Entienda esto, y es un punto muy importante. La verdadera iglesia continuó paralela, es decir, la verdadera iglesia continuó existiendo mientras el Imperio Romano declaró el catolicismo como la religión oficial. Así que fue algo que a partir del siglo III ha coexistido hasta el día de hoy. Así que podemos establecer aquí, históricamente, que se levantó un movimiento para poder tratar de detener esas prácticas. Luego también tenemos que establecer esta base. Fue el desprestigio que la iglesia había adquirido debido a la inmoralidad de algunos papas, el interés por enriquecerse y el lujo en que vivían los sacerdotes, además de las ambiciones por el poder de los miembros más elevados del clero,
los que detonaron este movimiento. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con esta segunda explicación? Que lo que causó ese mover dentro de la iglesia fue que hubieron algunos hombres que se cansaron de ver que los líderes religiosos, que se suponía que eran los que tenían que dar el ejemplo y ser modelos de vida, eran inmorales, eran corruptos. Y aparte de eso, la Iglesia Católica se había convertido como en un sistema político y religioso con un gran poder, y los que estaban a cargo de la iglesia se enriquecían y vivían de una manera ostentosa, llena de lujos. Y esto pues es también parte de las razones por las cuales algunos se sintieron incómodos y comenzaron a levantar su voz para tratar de cambiar las cosas. Así que si queremos una respuesta histórica a qué es la reforma, podemos decir lo siguiente. Históricamente la reforma fue un intento por limpiar, por depurar la Iglesia Católica de todas aquellas prácticas y doctrinas que no están respaldadas en la Biblia, y que terminó en la separación de muchos de los miembros de la Iglesia Católica, a quienes a partir de ahí se les llamó protestantes, porque protestaron, porque se rebelaron, porque se opusieron a continuar bajo el yugo, bajo los lineamientos de un sistema de sacerdotes corruptos que se estaban enriqueciendo y que estaban practicando y promoviendo una serie de doctrinas que eran contrarias a la palabra de Dios. Ahora, esto es históricamente. Ahora, si queremos tener un concepto espiritual, lo he resumido de la siguiente manera. La reforma fue un conflicto sobre la fe. Y aquí vamos a ocupar una escritura. En Judas capítulo 1 y verso 3, el apóstol escribió: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles para que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y aquí tenemos que detenernos un poco. ¿Cuál es que yo encuentro como la fundamental que causó esta división, que causó este conflicto y que hasta el día de hoy sigue siendo causa de divisiones dentro de todos los movimientos religiosos? Es la fe. La Iglesia Católica estaba sosteniendo enseñanzas, prácticas que hasta el día de hoy las sostienen, pero que están fuera de la palabra y que en algunos casos son contrarios a la palabra de Dios, o sea que son antibíblicos. Así que este texto va a servirnos esta noche para poder examinar algo. Y aquí yo quisiera retarlos de una manera personal, de una manera individual. ¿Cuál es nuestra fe como cristianos evangélicos? Nuestra fe es que Cristo murió por nuestros pecados. Nuestra fe es que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dígame si digo algo que es verdad. Amén. Nuestra fe es que Cristo volverá y va a levantar la iglesia. Nuestra fe es que estamos predestinados para poder recibir cuerpos glorificados semejantes al de la gloria de Él. No lo veo emocionados, hermano. Nuestra fe es que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable. Dios nos ha llamado a su gloria. Nuestra fe es que no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo. Nuestra fe es que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Y todo lo que le acabo de mencionar está en la palabra. Pero en el sistema católico romano hay un montón de prácticas, de creencias que no están en la palabra. Porque ellos se apoyan en las tradiciones, se apoyan en elementos históricos que no tienen ningún fundamento, sino que simplemente se han establecido como creencias a las cuales se les llama dogmas, los cuales son impuestos
no hay que analizarlos, no hay que discutirlos, sino que simplemente hay que aceptarlos. Uno de ellos, la ascensión de María. No hay ninguna base bíblica, no hay ningún fundamento para poder sostener que María ascendió al cielo. Otro de ellos es la inmaculada concepción de María. No hay una base bíblica para decir que María nació de una manera inmaculada y que nació de una manera similar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces estas ideas a las cuales se les llama dogma son creencias que se le imponen a las personas y no hay ninguna base en la palabra, sino que se argumenta o se defiende la idea de que los padres de la iglesia, la tradición de la iglesia tiene que ser respetada, y de esa manera estas ideas, estos pensamientos se han mantenido por muchos siglos. Así que vamos a enfocarnos en esta noche en entender la reforma como un conflicto espiritual, un conflicto de fe. Y cuando yo veo la historia pienso en esto. El Señor Jesucristo ciertamente fundó una iglesia y él dijo: sobre esta piedra, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero no estaba hablando de Pedro, sino que estaba hablando de la confesión de Pedro de que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, aunque sabemos que bíblicamente el Señor Jesús fundó una iglesia, después de 3 siglos de persecución en contra de esta iglesia, el Imperio Romano, que es el que estaba en el dominio del mundo conocido en ese entonces, se vino a cristianizar y se establece el catolicismo como la religión oficial. Pero como le mencioné hace un momento, el catolicismo comienza a correr a partir del siglo III, pero la verdadera iglesia continuó desde los siglos anteriores y permaneció a la par de ese sistema pagano y ha permanecido al igual que desde ese entonces a lo largo de toda la historia. Y es por eso que podemos hablar de creyentes como los valdenses, los albigenses, los hugonotes, los cuáqueros y una serie de movimientos evangélicos que han existido paralelo a la existencia de la Iglesia Católica, pero sin las prácticas y sin las creencias que se fomentan en la Iglesia Católica. Entonces vamos a ver esta noche el enfoque sobre la reforma, resumido de esta manera: un conflicto sobre la fe. Y aquí es importante que cada uno de nosotros que nos llamamos o nos consideramos cristianos evangélicos estemos realmente convencidos, sabedores, entendidos cuál es nuestra fe. Porque si tenemos una fe, tenemos que vivir por esa fe. Y Judas le está diciendo a los creyentes en su tiempo: ustedes tienen que contender ardientemente, lo cual significa defender la fe, significa argumentar, refutar y probar con las escrituras lo que usted cree. Así que tenemos que establecer que nosotros tenemos que llenarnos del conocimiento de la palabra para poder refutar todas las doctrinas incorrectas, todas las doctrinas erróneas. En otras palabras, necesitamos estar firmes en la fe para poder contender por la fe. Pero si usted todavía está confundido y todavía está peleando por establecerse a usted mismo en sus convicciones personales, todavía no está realmente convertido completamente, realmente todavía no está viviendo como un discípulo de Cristo, porque todavía está batallando si seguir en el mundo o pensando en que tanta confusión religiosa que hay, no va a poder contender por la fe. Y por eso doctrinalmente necesitamos establecernos en base a la palabra de Dios. Amén. Así que establecemos que los datos que voy a darles son históricos y en ese sentido pues hay que ir simplemente a hacer una investigación y buscar detalles, buscar datos, pero pueden haber variaciones, pueden haber cosas que no son completamente ciertas en cuanto a detalles, pero nos apoyamos en la historia y según la historia, este monje llamado Martín Lutero clavó las 95 tesis el 31 de octubre de 1517 en la catedral de Wittenberg, allá en Alemania. Eso sucedió entonces el 31 de octubre de 1517 y ahora son exactamente 500 años. Y en muchos países hoy ha sido un día de celebrar 500 años de la Reforma. Ahora, ¿quién era Martín Lutero? Según
una historia, fue hijo de campesinos alemanes que tuvo una infancia llena de necesidades, una infancia llena de pobreza, por así decirlo, hasta el punto que siendo un niño, él acostumbraba a ir a las puertas de las iglesias para poder cantar. Y ahí él recibía limosnas a cambio de que estaba cantando. Posteriormente, su papá se convirtió en minero y su condición económica mejoró y logró darle educación hasta el punto que lo llevaron o lo enviaron a estudiar para convertirse en un abogado. Le sucedió un evento que es lo que marcó su vida, y fue que regresando a su casa había una gran tormenta con rayos y hubo un rayo que casi lo mataba. Y entonces ese día él le prometió a Santa Ana que si le guardaba la vida se iba a convertir en sacerdote. Y entonces, como logró escapar de la muerte, él se fue a meter al convento de los monjes agustinos. Era un hombre muy diligente, muy estudioso, así que gradualmente se convirtió en un maestro, en un catedrático de la Universidad de Wittenberg. Y este hombre, Martín Lutero, fue el que tuvo el carácter, el valor de poder retar a las autoridades católico-romanas, y esto incluye al Papa, para revisar la doctrina. Es importante notarse o señalarse que no es que Lutero, según los historiadores, quisiera causar un conflicto. No, él lo que quería era limpiar a la iglesia de los malos elementos, porque él sabía que habían personas viviendo, a pesar de que eran parte del clero, vivían como mundanos. Y él quería limpiar a la iglesia católica de los malos elementos, pero también quería limpiar el sistema de enseñanza católico romano de todas las doctrinas falsas, de todas las enseñanzas que él consideraba que él como sacerdote no podía estar enseñando porque no encontraba bases en la palabra de Dios. Así que es importante notar que Lutero no quiso causar una revolución, como algunos lo acusan. Algunos llaman a Lutero el monje maldito. Algunos dicen, no, es que las iglesias protestantes surgieron cuando un monje que se llamaba Martín Lutero, un sacerdote, como se enamoró de una monja y se quería casar, entonces se rebeló contra la iglesia católica y después se fue a casar. Y no es ese el principio de la historia. De hecho, hubieron otros personajes antes de él que ya habían comenzado a levantar la voz con respecto a las herejías y a los errores doctrinales que se estaban cometiendo dentro de la iglesia católica. Para poder entender esto, veámoslo en la línea del tiempo. En esta línea del tiempo podemos entender que hubieron varios personajes. Hoy se celebra entonces el 550, ¿cómo sería? Ahí ya me trabé porque se me olvidaron los números. 500 años de la Reforma, ¿vale? 1382 nació John Wycliffe y tradujo la Biblia al inglés. En 1415 nace Juan Hus, que fue quemado en la hoguera. En 1434 ya Gutenberg estaba desarrollando la imprenta. En 1483 fue cuando nació Martín Lutero. 1484 nace Ulrich Zwinglio y en 1489 nace Thomas Cranmer. Todos estos son reformadores. En 1495 nació William Tyndale y ya en el 1505 fue que Lutero pasó por esa experiencia de muerte y le prometió a Santa Ana convertirse en cura. En 1506 tomó sus votos como monje. En 1509 nació Juan Calvino. En 1510 Lutero comienza a tener malas experiencias. En el 14 nace John Knox. En el 1517 clava las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg. En 1521 hay una reunión del liderazgo católico, lo excomulgan y ordenan o decreta el Papa que cualquiera que lo encuentre lo puede matar. Él escapa y se casa en 1525 con Catarina. 1531 muere Zwinglio. 1533 comienza la reforma en Inglaterra. 1536
se publica la institución de la religión cristiana. Noruega se declara protestante. 1541, la reforma en Ginebra. Se me fue aquí rapidito. Vamos a ver si lo puedo regresar. No lo puedo regresar aquí como estoy, en esta forma. Pero esto causó entonces que hubiera cambios que afectaron naciones. Pero todos estos personajes fueron parte importante para poder impulsar este movimiento que hasta el día de hoy se conoce como la Reforma. Ahora, lo que sí nos puede servir de una manera muy práctica para poder entender el ambiente en que esto se desarrolló es el siguiente video. Vamos a verlo y a prestar atención. Voy a salirme de aquí. Voy a irme aquí. Voy a irme para acá. Voy a irme aquí. Toda Europa está bajo el largo y pesado brazo de la Iglesia Católica Romana, dice. El mayor poder político y religioso que existe en el mundo. Sumiendo en profundas tinieblas a todos los que están bajo su dominio. Sucesor de San Pedro y Santo Padre de la Iglesia Católica Romana. He anhelado a alguien que salvase a la cristiandad. ¿Qué pasó con el audio? Recemos porque ha llegado. Si de verdad creemos que Cristo es nuestro Salvador. Voy a regresarme, ¿qué pasó? He anhelado a alguien que salvase a la cristiandad. Recemos porque haya llegado. Si de verdad creemos que Cristo es nuestro Salvador, entonces tenemos un Dios de amor. Y ver a Dios en la fe es poder contemplar su corazón amable. De modo que cuando el demonio os eche en cara vuestros pecados y diga que merecéis la muerte y el infierno, decidle esto. Sé que merezco la muerte y el infierno y que conozco muy bien a aquel que sufrió y pagó en mi nombre. Se llama Jesucristo, Hijo de Dios, y donde Él esté, yo también estaré. Pero el Papa tenía un ambicioso plan, dice, con el cual aumentaría los tesoros de Roma y su grandeza y beneficiaría a muchos poderosos. No es solo un edificio, Alejandro. Es un símbolo de mi intención de restaurar la Iglesia de Cristo. Y Alberto podría ser una pequeña bendición para eso. Ofrece 10.000 ducados por mes. Pero Alberto está arruinado, Excelencia. ¿Estáis bien informados? Los Fluger le prestarán el dinero. Los banqueros imperiales. Un préstamo 8 años. ¿Y cómo se lo devolverán? Juan Tetzel.
el cielo hay un cofre del tesoro lleno de méritos. Los méritos de Cristo Jesús, de la Virgen María y de los santos que, con sus sagradas vidas, nos han salvado a nosotros, pobres pecadores necesitados. Esta noche el cofre está abierto a vosotros. ¿No oís sus voces? Esas voces que gritan de vuestros difuntos padres, abuelos, tíos, tías, gritándoos: querido hijo, querida hija, por unas pocas monedas podéis rescatarles de su castigo y su sufrimiento. Escuchad, agudizad los oídos. Un padre que llama a su hijo, una madre a su hija. Cuando una moneda cae en el cepillo, un alma sale del purgatorio. Hombre temeroso de Dios, ¿tienes una moneda para Cristo? Sí. Estos doctos padres esperan para escribir vuestro nombre y el nombre de vuestros seres queridos, vivos o muertos, en este vuestro pasaporte a los placeres celestiales del paraíso. ¿Nombre? Millonaria es la fortuna que se recaudó a costa de la ignorancia ¿Nombre? y la mentira. ¿Nombre? Incalculable el valor de multitud de almas arrastradas al infierno, amparadas en la falsa seguridad de las indulgencias. Gustav Nick. Pensad, si no podemos transmitir los evangelios de Cristo, Doctor Martín, doctor Martín. sí, es cierto. Tendríamos que reunirse, de acuerdo. He hecho esto por Grete. Firmada por el arzobispo de Mainz. ¿Dónde la conseguiste? En Jutterbock. La compré en la iglesia. Esto solo es un papel, Hannah. Estas palabras no significan nada. No es buena. Debes confiar en el amor de Dios. Guarda tu dinero para alimentar a Grete. A Alberto de Mainz. Perdonad, Padre en Cristo y Príncipe Ilustrísimo, que me atreva a escribiros. Mi audacia se debe a que es mi deber serviros y advertiros de las deshonestas prácticas. El 31 de octubre de 1517, las 95 tesis son clavadas en la Catedral de Wittenberg. Cristo no ordenó predicar indulgencias, sino el Evangelio. Remitid esto a Roma. Hay que enseñar a los cristianos que aquel que socorre al pobre o ayuda al indigente realiza una obra mayor que si comprase indulgencias. Si el Papa puede vaciar el purgatorio, ¿por qué no lo hace por amor en vez de por dinero? Dios mío, ¿quién es este Martín Lutero? Fritz, ¿Qué? el doctor Lutero quería que todos lo viesen. Y lo verán todos. Los libros de Martín Lutero serán examinados y quemados. Las 95 tesis de Lutero, las cuales denunciaban y condenaban las indulgencias, fueron impresas aprovechando que la imprenta de Gutenberg había sido desarrollada. Podéis quemar sus libros, pero no quemaréis sus ideas.
casualidad, el Papa León X, todas las obras de Martín Lutero sean borradas de la memoria de los hombres. Martín Lutero dice la verdad. Esto es lo que Roma llama una bula papal. Un edicto del Papa en persona. Solo hay una cosa que hacer en esta ráfaga de viento. Ok, nos detenemos en los eventos más importantes. Según la historia, los frailes de la llamados dominicos en Alemania hacían las ventas públicas de las indulgencias. Las indulgencias eran perdones que se otorgaban por escrito a las personas a cambio de dinero. Entonces las personas podían obtener un año de perdón, 5 años de perdón, y hasta podían obtener un perdón para el resto de la vida, dependiendo de cuánto dinero le daban a la Iglesia Católica. Y eso fue lo que hizo que Lutero se sintiera completamente decepcionado y en desacuerdo del sistema, porque él ya había encontrado en la palabra de Dios que por gracia somos salvos por medio de la fe, y que no era por medio de obras, ni mucho menos por dinero. Entonces los eventos más importantes que podemos destacar de este movimiento fue que los monjes agustinos se opusieron a este tipo de doctrina, a este tipo de enseñanza que los frailes o monjes dominicos estaban realizando. Entonces este Juan Tetzel fue encargado por el Papa de entonces para poder promover la venta de las indulgencias, porque él quería construir la Catedral de San Pedro. Así que se manipuló la fe de las personas para poder conseguir dinero, ofreciéndoles sacar a las personas del purgatorio. Y a este Juan Tetzel se le atribuye esta frase, de que en el momento que la moneda sonaba en el cofre, el alma era liberada del purgatorio. Y eso es algo que hizo que se llenara de ira, por así decirlo, Lutero, al considerar que aquellos que tenían que guiar espiritualmente al pueblo solamente se estaban enriqueciendo y aprovechándose de la ignorancia. Fue esto lo que causó que Lutero comenzara a redactar lo que se conoce hasta el día de hoy como las 95 tesis. Eran preguntas, eran argumentos, eran puntos doctrinales que él desarrolló pidiendo que se aclararan o que se discutieran. Dije al comenzar que Lutero realmente no quería causar una división ni un conflicto. Él quería depurar la Iglesia Católica a la cual él pertenecía de los malos elementos, y él quería sacar de las enseñanzas de la Iglesia Católica todas las doctrinas que no eran bíblicas. Yo creo que él no se imaginaba todo lo que habría de suceder posteriormente debido al coraje que él tuvo y debido a las acciones que él realizó de oponerse a la autoridad eclesiástica de ese entonces, porque oponerse al Papa era un gran atrevimiento, y él lo hizo. El Papa ordenó que fuera excomulgado y estableció lo que se conoce como la bula papal, que es una orden o donde se establecía que Lutero estaba sentenciado a muerte y que cualquier persona podía matarlo. Así que hubo un príncipe que era amigo de él, que lo secuestró de mentiras para llevárselo a vivir al castillo de su propiedad. Y ahí permaneció escondido un tiempo. Y él realizó otra obra, tradujo todo el Nuevo Testamento en 11 meses, lo tradujo al alemán, porque la intención era que la gente pudiera leer la palabra de Dios. Porque por siglos la gente no podía leer la Biblia, porque no habían muchas traducciones a los lenguajes conocidos en ese entonces. Y aparte de eso, la misa se daba en latín, así que la gente no entendía nada. Y Lutero estaba tratando de arreglar todas estas cosas a fin de que las personas pudieran encontrar bases espirituales
en las cuales fundamentar su vida. Así que Lutero clava las 95 tesis, pero eran como puntos doctrinales que él quería que se discutieran. Pero a él tratan de intimidarlo diciendo: no vamos a discutir nada, tú solamente tienes que aceptar lo que la Iglesia Católica por siglos ha enseñado. No eres quien pueda exigir que se escudriñen las Escrituras, que se argumente, sino que solamente tienes que decir si vas a aceptar la doctrina o si no la vas a aceptar. Y como él no se retractó, lo declararon un hereje. Él fue acusado de ser un rebelde por no retractarse, y según la historia, el Papa León X decretó su excomunión. Recientemente resulta que el Papa Francisco ha tomado la decisión de anular la excomulgación que le hicieron. Fíjese qué tremendo, el Papa en turno ahorita. Y entonces surgen comentarios en la internet donde dice: este Papa Francisco está loco, dice. Hace cada cosa. ¿Cómo puede anular la excomulgación o la excomunión que ya un papa anterior hizo? Porque si Lutero se fue al infierno, ¿y cómo lo va a sacar del infierno? Porque la gente en su ignorancia no entiende que no son hombres los que ponen a los santos en el altar beatificando a las personas, y que no son hombres los que determinan quién va al infierno. Pero en su ignorancia ellos piensan que como el Papa León X lo excomulgó, Lutero terminó en el infierno. E incluso hay una monja que tuvo una visión, y está ese video en la internet, donde ella dice que vio a Lutero arrepentido de lo que había hecho. Ahora, en la misma ignorancia, hay gente que ahora dice: es que este Papa Francisco realmente que está haciendo cosas que nadie había hecho. Y está queriendo anular el edicto o la bula donde se había excomulgado. Y él dice de que en realidad lo que Lutero hizo no fue algo completamente malo, porque él no tenía malas intenciones. Lástima que por el tiempo no tengo la oportunidad de mostrarle el video. Lo que quiero fundamentar esta noche es lo siguiente: los aspectos doctrinales que estaban en conflicto eran los siguientes: la venta de indulgencias, el que las personas pudieran conseguir un documento firmado por los sacerdotes sosteniendo que ellos podían ser perdonados de sus pecados para poder recaudar dinero para terminar de construir la Basílica de San Pedro. La doctrina de la transustanciación del cuerpo de Cristo, que es la idea que la Iglesia Católica mantiene, de que cuando le dan la hostia a las personas, ese es literalmente el cuerpo de Cristo, porque se convirtió, cuando el sacerdote la levanta, se convierte en el cuerpo de Cristo, y Lutero no estaba de acuerdo con eso. El uso, veneración y venta de las reliquias, que era otro negocio. Él menciona de que habían como 13 cráneos de Juan el Bautista, que habían un montón de espinas de la corona de Jesús, que habían miles de pedazos de las astillas de la cruz de Cristo, y todas esas reliquias eran una forma de hacer negocio dentro de la Iglesia Católica, y la gente tenía que comprarlas si querían obtener un favor o un beneficio. La otra doctrina en contra de la cual se levantó Lutero era el bautismo de los niños, porque él no encontraba en la palabra un fundamento para poder bautizar a los niños. La siguiente, y mucho más compleja o peligrosa, el rezar por los muertos para librarlos del purgatorio. Y una más, la intercesión de los santos a favor nuestro. Estos son algunos de los aspectos doctrinales como más relevantes que causaron que Lutero se levantara a escribir esas 95 tesis para discutir y establecer en base a la palabra que esto no estaba realmente sustentado, que no era bíblico, que no era correcto. Pero la Iglesia Católica no quiso discutir, sino que lo que hicieron fue crear la persecución. Una persecución que había comenzado siglos anteriores. En un par de siglos anteriores. La línea del tiempo que vimos nos mostró que a Juan Hus lo habían matado, quemado en una hoguera. Entonces la Iglesia Católica desarrolló lo que se conoce como la Santa Inquisición, que era la persecución de todos los herejes, donde torturaban a las personas o los condenaban a muerte si no estaban de acuerdo con sus doctrinas. En este sentido, Lutero realmente arriesgó la vida cuando fue llamado a este concilio para poder definir su posición, y él se mantuvo diciendo que no se retractaba a menos que le demostraran con la Biblia
que las 95 tesis que él había escrito eran contrarias a la palabra de Dios, pero él estaba convencido de que no iban a poder ser refutadas. Déjeme aclararle también de que Lutero no es el fundador de ninguna iglesia y que Lutero tampoco trajo una reforma a la iglesia católica como tal, sino que él simplemente, según su mejor forma de entender las cosas, se opuso a lo que él sabía que no era bíblico. Pero él siguió manteniendo una gran cantidad de doctrinas católicas romanas como parte de su fe. Él siguió enseñando cosas como, por ejemplo, que María es la madre de Jesús, pero también la madre de todos los cristianos. Y muchas otras enseñanzas también fuera de lo que están, de las que están cubiertas en las 95 tesis. Con esto lo que quiero aclarar es, Lutero no fundó ninguna iglesia. Segundo, Lutero retuvo una gran cantidad de doctrinas que con la evolución del tiempo después de la reforma, otros reformadores fueron anulando porque se fueron dando cuenta que tampoco eran bíblicas. Pero en su momento Lutero no tocó esas cosas. Por ejemplo, el aspecto de cubrirse la cabeza, que es algo que se heredó, se continuó realizando por la iglesia católica y luego se heredó hacia la iglesia evangélica. Por eso hay algunas iglesias evangélicas que todavía se cubren la cabeza como una costumbre que realmente no tenía un buen fundamento en la palabra de Dios. Ahora, los principios más sobresalientes de la protesta de Lutero son los siguientes. Y aquí es donde entra lo que yo le mencionaba. No hay tiempo para meternos en la doctrina, sino simplemente fundamentar lo que se celebra hoy en muchas naciones. 500 años de la Reforma. En el sentido de que un día como hoy, hace 500 años, fue que Lutero se atrevió a clavar las 95 tesis ahí en la catedral de Wittenberg. Ahora, estos son los principios más sobresalientes de su protesta. Él estableció, según su mejor entendimiento, de que los clérigos podían casarse, los sacerdotes, para poder formar hogares que sirvieran de modelo a la sociedad. Él se casó más adelante con Catalina Bora, años después. Lutero dijo de que había que admitir únicamente 3 sacramentos, el del bautismo, el de la Eucaristía, que es el partimiento del pan o el pan y el vino, y el de la penitencia, y que todos los demás eran creaciones del catolicismo. Luego agregó también, o parte de los principios que estaban incluidos, era que la misa tenía que darse en el lenguaje que la gente entendiera y no en latín, porque en Alemania hacían la misa en latín, en España la hacían en latín, en Holanda la hacían en latín. Entonces dicen, no puede ser así, la gente no entiende. También él estableció este principio que se convirtió luego en un gran problema, que cada creyente tenía que interpretar a su modo los libros de la Sagrada Escritura sin tener en cuenta la interpretación de la iglesia. Aquí se fue a un extremo porque esto es lo que ha causado que hayan tantas divisiones evangélicas hasta el día de hoy, que la gente interpreta las cosas a su manera. Pero él quería, o él se levantó en contra de la posición católico-romana de que ellos eran los únicos que podían interpretar las escrituras, y de esa manera mantenían a la gente en la ignorancia, mantenían a la gente sometida, realizando prácticas absurdas para poder beneficiarse económicamente. Otros principios que sobresalen en la protesta de Lutero fueron, él dijo, no se acepta el culto a los santos, no se acepta el culto a la Virgen, y hay que combatir el lujo de la iglesia, y se le pide a la iglesia que recobre la sencillez con la cual comenzó. Un punto más, el rechazar la confesión ante los sacerdotes, porque el creyente para comunicarse con Dios no necesitaba intermediarios. Estos son parte de los aspectos que movieron a Lutero a establecer esas tesis, que quería que alguien le demostrara con la Biblia que él estaba equivocado. También él resumió este otro aspecto. No se acepta que el Papa sea la autoridad infalible, ni que él sea el vicario o el representante de Cristo. Tocar cada uno de estos aspectos demanda que nosotros como creyentes tengamos bases en la palabra de Dios, hermanos, para poder refutar, para saber dónde estamos nosotros parados. Y como le dije esta noche, nuestra fe es que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Nuestra fe es que Cristo murió por nuestros pecados.
Nuestra fe es que Él es el Salvador del mundo, que no hay en ningún otro salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. La fe cristiana evangélica está limitada por la palabra de Dios y no permite tradiciones, no permite interpretaciones privadas, aunque en el mover de apostasía que hay actualmente y dentro de la confusión religiosa que hay actualmente, yo estaba pensando, hay muchos líderes cristianos evangélicos que están cayendo en el mismo error del sistema católico, enriqueciéndose, manipulando a la gente por el dinero, vendiendo cosas y haciendo del evangelio un negocio y de las personas mercadería. Pero todo eso también está advertido en la palabra de Dios. En resumen, se puede establecer que la reforma vino a causar que hubieran personas que se separaran de la Iglesia Católica y comenzaran a vivir con una nueva confesión, con una nueva forma de pensar, con un fundamento diferente. Y ese fundamento se resume en lo siguiente: solo la Escritura, no las tradiciones; solo la fe, no las obras ni el dinero; solo la gracia y no el esfuerzo humano; solo Cristo y no María ni los santos; y solo a Dios toda la gloria. De esta manera se resumió ese movimiento de la reforma, pero insisto, tomó siglos en que continuara desarrollándose, porque cuando uno estudia un poco la historia se da cuenta que Lutero continuó creyendo una serie de cosas que luego como iglesias evangélicas no las practicamos. De hecho, surge la iglesia luterana y la iglesia luterana se ha mantenido de alguna manera cerca al sistema católico. Pero luego surgen otras denominaciones diferentes del sistema luterano, totalmente divorciadas en cuanto a cualquier cosa que pareciera asemejarse al sistema católico romano, que los luteranos retuvieron. Así que hasta el día de hoy encontramos que ha habido una evolución. Y es interesante hacer un estudio que tuvimos hace años, donde podemos ir viendo la evolución de la iglesia, cómo ha ido avanzando a través de los siglos, mientras el sistema católico, con todas las mentiras y tradiciones, ha permanecido siendo reconocida como la religión oficial, e incluso llegando a ser reconocido el Vaticano como un Estado independiente que tiene relaciones diplomáticas con todas las naciones. Así que, de una manera concreta podemos entender esta noche a través de esto qué es lo que sucedió en la Reforma. Y tenemos que saber y entender algo. Aunque el Papa Francisco está promoviendo de una manera muy fuerte un movimiento ecuménico, del cual muchos líderes evangélicos ya son parte, muchos pastores endosan el ministerio del Papa. Rick Warren, escritor de Una vida con propósito, dice que él es un Papa bueno, el mejor Papa que ha habido. Salió Pablo Motesi endosándolo, diciendo a los cristianos que oráramos por él, porque él era un buen hombre que todos los días oraba y que él iba a ser usado por Dios. Y tenemos a otros grandes personajes como Dante Gebel y muchos famosos por ahí que están de acuerdo, pero nosotros tenemos que llegar al punto donde entendemos por qué un cristiano no puede volver a mezclarse o a estar unido doctrinalmente y en la fe con un verdadero católico. Tenemos que saber cuáles son las diferencias doctrinales que nos separan y que hacen que sea imposible que podamos estar unidos. Entre ellos podría mencionar lo siguiente: la Iglesia Católica hizo una contrarreforma. Y entonces llegaron a estas conclusiones: nadie puede interpretar la Biblia libremente, pues solo la iglesia es infalible. Y quieren seguir enseñando que existe purgatorio, aunque no existe. Los 7 sacramentos deben de ser respetados y tienen que ser cumplidos estrictamente. Nadie puede casarse sin el permiso eclesiástico y queda prohibido el casamiento de los sacerdotes. También el concilio, según la historia, reformó algunos ritos, la forma en que hacían el culto, pero también para evitar traducciones antojadizas, la iglesia publicó la traducción de la Biblia llamada Vulgata Latina, por estar escrita en latín y ser obra de San Jerónimo. Pero luego en la contrarreforma
se estableció y se reafirmó. Queda en todo su vigor, es decir, se valida, se acepta y se va a continuar realizando el culto a los santos y la doctrina del purgatorio, entre otras cosas. Es interesante meternos históricamente a todo esto. El tiempo no nos alcanza, probablemente hagamos una serie más adelante, pero esta noche yo quiero terminar con esta reflexión. Así como Lutero tuvo que pararse y determinar que su fe estuviera fundamentada en la palabra de Dios, cada uno de nosotros debe de hacer lo mismo. ¿Cuál es su fe? ¿Qué es lo que usted cree? Cómo usted vive depende de lo que usted cree. Y por eso Judas aconsejó, hay que contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Por causa del tiempo, concluimos aquí. Póngase de pie y nos vamos a despedir. Oramos y nos despedimos, Señor. Te agradecemos por la vida, te agradecemos por este día. Te agradecemos, Señor, por tu misericordia, por las fuerzas que nos has dado, por el aliento, por tu paciencia mostrada sobre cada uno de nosotros. Es en el nombre de Jesús que te bendecimos, Señor, que te damos la gloria a ti, te damos a ti la alabanza, te bendecimos, porque hemos probado, hemos comprobado que tú eres bueno y que tú eres fiel. Padre, gracias por alcanzarnos con tu misericordia, por alcanzarnos con la luz del Evangelio, por permitirnos, Señor, escudriñar tu palabra y afirmarnos en la fe. Padre, gracias, gracias te damos en el nombre de Jesús por mostrar tu amor y tu cuidado sobre cada uno de nosotros. Recibe la honra, Señor, recibe la alabanza, la adoración a través de nuestras ofrendas, porque voluntariamente las consagramos esta noche para tu gloria y para tu honra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Lo más seguro es que hagamos algo.